A Contramano. Nosotros nos damos un lujo muy a menudo hablar con Alejandro Olmos Gaona. Él es un especialista en la deuda externa, un problema que parece ser uno de los más graves que sufrimos. Él, como siempre decimos, es hijo de un prócer no reconocido, Alejandro Olmos, el pionero en la lucha contra esta gran estafa. Él es aparte autor de varios libros: La deuda odiosa, Deuda o soberanía, el FMI y la deuda, coescrito con Fernanda Vallejos, y el FMI, el derecho internacional. Sabe un montón, nos llena de datos y nos encanta hablar con él. Vamos a ver cómo siguió este tema sin grieta durante este gobierno y bueno, y todo lo que él nos quiera enseñar como siempre. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. A ver, ¿cómo continuó? La última vez que charlamos habíamos visto con mucho recelo el nombramiento del ministro de Economía por el procesamiento que vos nos contaste que tenía del presidente del Banco Central, Bausili. ¿Continuó todo tan de terror? ¿Se ratificó lo que sospechabas o cambió el rumbo? Y sí, naturalmente, porque Caputo en este momento está haciendo lo mismo que hizo siempre, ¿no? Tratando de ver de dónde consigue plata. En este momento parece que está tratando de que el Fondo Monetario nos dé algo. Por otro lado, está haciendo supuestas gestiones en países árabes, porque él no sabe manejar la economía sino en deuda. Pero además, en este momento han ocurrido algunas cosas que han ocurrido en otros momentos, pero que ahora representan, diría, más gravedad por la situación que tiene la Argentina en este momento de caída del consumo, es decir, 600.000 aportes a la seguridad social que han desaparecido, 330.000 cuentas sueldo que, según informó el Banco Central, se cayeron, o sea, trabajo registrado. ¿Qué ocurre? Caputo decidió llevar reservas de oro, no sabemos si al Banco de Basilea, donde son inembargables, o al Banco de Inglaterra. Y no sabemos porque esos envíos de reservas de oro hechos en una compañía británica, British Airways, es decir, nadie sabía nada hasta que Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, lo denunció. Cuando lo denunció, Caputo salió a responder que sí, que efectivamente se habían llevado reservas, pero como las reservas acá no daban nada, en otra parte iba a tener rentabilidad. Ahora, eso es para que se lo crea algún estúpido que no tiene la menor idea de lo que son estas operaciones. Porque el oro, cuando se manda al Banco de Inglaterra o a otro banco del exterior, es o para venderlo o para hacer una operación de repo, que es: yo les pido plata, les entrego el oro como garantía, me comprometo a devolver la plata en tal término y ustedes me devuelven el oro, y si no, se quedan con el oro. Entonces, no hay otra alternativa. Esto no significa que porque llevemos el oro a un lugar nos dan plata. No. Pedimos plata y el oro es la garantía. Ahora, me llama la atención porque algunos hablan de 1.500 millones de dólares. El diario La Nación habló de 4.300 millones de dólares. Entonces, como no hay información oficial verosímil, porque la justicia, cuando le pidió al Banco Central, que es el encargado de estas operaciones, dijera dónde lo habían mandado, cómo era la operación, el Banco Central contestó que no podían decir nada para evitar posibles embargos. Pero evitar posibles embargos no significaba no decir para qué se sacó el oro, qué negocio van a hacer, qué resolución administrativa del Banco Central o del directorio del banco determinó trasladar esas reservas, si fue a pedido del Ministerio de Economía, si fue una decisión autónoma del Banco Central, que no creo. Y en eso estamos. No se sabe nada. Solo se sabe que se llevaron. Ahora, ¿qué van a hacer? Absolutamente es una incógnita. ¿Qué
oficio a tiempos de colonia tiene eso, ¿no? Nuestro oro siendo físico, yendo hacia los países centrales. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Y decime, ¿cómo está respondiendo Milei a las cifras de endeudamiento? Suponemos que siguen aumentando, como vienen haciéndolo desde tiempos inmemoriales. ¿Qué cifras estamos manejando de endeudamiento ahora? Si para Milei en este momento lo único es el déficit fiscal y la inflación, suponiendo que eso se arregla todo el problema de la Argentina. Por eso vetó la ley de jubilaciones, porque supuestamente, mentirosamente dijo que afecta más de 1,5 puntos el PBI, pero claro, podemos mandarle 100.000 millones de pesos a los servicios de inteligencia, podemos viajar por el mundo entero con plata de los contribuyentes para negocios privados, como hace Milei, podemos hacer un montón de cosas, pero no, los jubilados tienen que seguir muriéndose de hambre, viviendo en la precariedad más absoluta. Por eso vetó la ley. Ahora, no habla del tema de la deuda, como si la deuda fuera algo que no existe. Ahora, fíjate que desde enero a hoy, la deuda creció 75.000 millones de dólares. 75.000 en estos pocos meses de gobierno. En estos pocos de gobierno de Miguel, 10.662 millones en enero, 5.000 y pico en febrero, aumentó 11.000 en marzo, siguió aumentando, en junio fue 21.000, en julio 9.000, total 75.000 millones, el 52% en moneda extranjera y el 48% en moneda local indexada por el coeficiente de estabilización de referencia, por eso sigue aumentando la deuda, y ahora ha llegado en su conjunto alrededor de 455.000 millones de dólares. De esto Milei no dice nada, Caputo no dice nada. Caputo dice que él tiene la plata para pagar los intereses, el año que viene que pagar 20.000 millones, no sé dónde lo va a sacar, con un banco con reservas, Banco Central con reservas netas negativas. O sea que estamos, viste, en una especie de gobierno errático con un presidente que se limita a insultar, a descalificar a todo aquel que no coincida con su proyecto de gobierno. Es la casta inmunda, las ratas, los degenerados fiscales. Es decir, ayer Juliana Di Tulio del Senado le dijo, bueno, si nosotros somos degenerados fiscales, usted es un degenerado social, porque no le afecta lo que le esté pasando a la gente para tratar de ajustar las cuentas de manera obsesiva. Sí, aparte, nosotros hemos hecho un seguimiento de eso y tenemos exenciones impositivas vigentes a grandes empresarios que equivalían a lo que hizo a sangre y fuego con los trabajadores, los jubilados, al apretar los ahorros. Los jubilados es fácil, ¿viste? Porque es un sector muy vulnerable, entonces todos los superávit fiscales que obtuvo en los últimos meses es a través de un recorte de más de que las jubilaciones se han visto afectadas en más de un 30%, las transferencias a las provincias se han suprimido, es decir, hay montones de cosas que han salido del sector asalariado, no de los grandes ricos de la Argentina ni de los grandes grupos empresarios. Entonces, como siempre pasa, Simón, esto es una constante en la historia del país, cuando hay que ajustar, no se ajusta a los grandes empresarios que despilfarran el dinero y los ves en las revistas, en sus mansiones espléndidas, viajando por el mundo, haciendo lo que se le canta. No, ¿a quién se ajusta? Al pobre que va a la farmacia y no puede comprar el medicamento porque no le alcanza, el que va al supermercado y tiene que gastar lo mínimo indispensable, a ese sí hay que ajustarlo. Simplemente como para usarlo simbólicamente, el famoso endeudamiento de Macri. ¿De cuánto había sido que se hizo todo de un golpe y a la gente la conmocionó? ¿100.000 millones puede ser o le estoy pifiando? Mira, cuando Macri llegó al poder, la deuda que había dejado Cristina, la deuda pública total, era 240.665 millones de dólares. Cuando se fue Macri,
la deuda era de 323.065 millones de dólares. Lo que ocurre es que Macri aumentó la deuda externa, es decir, mucho más de lo que durante la gestión de Cristina no hubo endeudamiento externo porque no accedíamos al mercado de capitales, ¿no? Y por otro lado, es decir, el endeudamiento de Macri tuvo un condicionante demencial que fue el préstamo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, si bien es un prestamista que te cobra un interés mucho menor que los bancos que operan en el sistema, te pide condicionamientos, te pide ajustes, te exige un montón de cosas que los otros acreedores no. Los otros acreedores te prestan la plata, bueno, y tienes que pagarle nada más. El fondo no. Entonces, claro, es decir, fue un endeudamiento mucho más peligroso, además de endeudamientos disparatados como el bono que emitió Caputo a 100 años para endeudarnos a una tasa elevadísima. Era el 7.125% anual en dólares. Pero claro, ¿sabes lo que pasa, Simón? Como digo siempre, acá hay una complicidad entre los gobiernos que emiten deuda, el poder legislativo que les autoriza que emitan esa deuda y el poder judicial que no hace nada. Pero cuando hay una denuncia y siempre hay un subterfugio para que no pase nada. La prueba es que cuando mi amigo Federico Delgado, que se cumple un año de su muerte, ahora este mes, lo investigó a Caputo, a Bausili, a Griffi, a un montón de funcionarios del sector económico que estaba durante el macrismo, probó un montón de cosas, pero el juez no le dio pelota, dijo que bueno, no, que habría que ver, documentó las que compraban bonos, los emitían por un lado y los compraban por el otro, Bausili, que era secretario de Finanzas, Caputo, que era primero ministro de Finanzas y después presidente del Banco Central, Mario Quintana, que era vicejefe de gabinete de Macri, y así otros tantos. Pero la justicia mira para un costado porque no se atreve nunca con este tipo de gente. Sí, totalmente. O no se atreve o forma parte de la red, ¿no? O sea, recibe ganancias, que es altamente probable en este prosaico mundo. Posiblemente. Sí, muy posiblemente. Yo siempre recuerdo una frase de una obra de Ibsen, Brandt, el personaje desesperado porque muestra realidades que nadie quiere ver, en un momento dado dice una frase: cuando en un pueblo todos están locos, el cuerdo es el loco. Y claro, yo debo ser el loco que dice que una de las cosas que de alguna manera podría contribuir a solucionar muchos de los problemas de la Argentina es que el Estado le pidiera a los deudores privados que estatizaron su deuda en 1982, que en este momento tienen empresas enormes y florecientes, Formoto, Renault Argentina, las empresas, el Pan American Energy de Bulgeroni, es decir, un conjunto de empresas que dejaron una deuda. ¿No? Me acuerdo que el otrora Banco Francés, Banco Galicia, ¿no? Le estoy pifiando de memoria, juego. Papel Prensa, un montón de empresas transfirieron su deuda espúrea, deuda ficticia, al Estado Nacional. Y digo esto porque, bueno, hubo auditores que investigaron y demostraron todas las operaciones fraudulentas que habían hecho. Esa deuda, que en 1984 era de 23.000 millones de dólares, al 30 de diciembre son 156.080 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno le dice, bueno, muchachos, nosotros todos hemos pagado por ustedes cifras siderales de dinero de una plata que indudablemente no correspondía pagar? ¿Por qué no, en vez de hablar tanto contra el Estado Nacional, por qué no le devuelven al Estado lo que el Estado pagó por ustedes? Pero no, nadie se atreve, pareciera que esto está en la naturaleza de las cosas, que pueden perjudicarnos y dañarnos a todos los habitantes de la Argentina y ellos seguir enriqueciéndose como lo han hecho siempre. Clarísimo, sería más que interesante, sí, pero bueno, ese sería un país muy parecido al que nunca hubiera aceptado esa maniobra, ¿no? Por supuesto, claro, obviamente. Pero bueno, estamos acá, como decía Carlos Nino, ese gran jurista que murió muy joven y que fue el autor intelectual del juicio a las juntas. Estamos en un país al margen de la ley, donde no se respeta cuestiones elementales del orden jurídico y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué uno ve?
uno se levanta a la mañana y ve los diarios, peleas en los bloques opositores, peleas en La Libertad Avanza, insultos, casi se agarran a trompadas, es decir, periodistas que en vez de focalizar sus críticas a cuestiones estructurales, en este momento están perdiendo el tiempo con que Milei hace tal cosa o tal otra, o el culebrón de Fabiola y Alberto Fernández, es decir, todo lo que se está sabiendo. Pero bueno, señores, eso es una cuestión que sí es reprochable, pero aparte, la Argentina en este momento está en una situación que no puede estar pendiente de una pareja. Debería ser una noticia, más todos los bochornos y los robos de la deuda externa también. Es decir, lo que pasa es que acá es pan y circo, ¿no? Esta es la parte de circo con la cual entretienen a la gente, a la gente raza. A lo que se suma que el juez de la causa penal, que inició mi padre, que tuvo una sentencia en el 2000, que yo seguí adelante, mandó al archivo la causa y dijo, se acabó. Y el fiscal no apeló. En su momento, decís. No, ahora hace 2 meses. ¿Hace 2 meses? Acaban de archivar todo el enorme expediente. Son 3 causas donde está toda la investigación de la deuda hasta el 2006. ¿Cómo es el nombre? Ramos de apellido. Hay que ponerle nombre a esta gente, sí, claro, que contribuye al crecimiento de la patria. Terrible, como todo lo que contás, pero bueno, importante. ¿Qué recepción seguís teniendo de los rasos? ¿Indiferencia? Y mira, yo doy charlas en todas partes, pero claro, todo muy acotado, porque cuando uno tiene acceso a los grandes medios de difusión y cuando además decís lo que otros no dicen y callan y se hacen los distraídos, inclusive yo hace poco estaba comentando algo que no lo vas a ver en ningún libro de historia económica, en ninguna crónica, nada. Cuando en el año 1992, el que fue presidente del Banco Central, Roque Fernández, dijo que la Argentina, el Banco Central había perdido 64.000 millones de dólares, Menem creó una comisión investigadora a través de un decreto. La comisión investigadora, que estaba integrada por 3 funcionarios de su gobierno, excepto el fiscal Molinas, investigó, tuvo problemas porque no le mandaban los informes, como ocurre siempre con los organismos públicos, que siempre piden pruebas para después terminar no mandando nada. ¿Y qué pasó? Después de un año emitieron un dictamen diciendo que la Argentina no había perdido 62.000 millones, 64.000, sino 104.000 millones, de los cuales 70.000 habían sido utilizados por el sector privado, que por supuesto jamás lo devolvió al Banco Central. Esos 70.000 millones, Simón, hoy son 250.000 millones de dólares. Cifras fabulosas que servirían para terminar con la pobreza en la Argentina y que han sido usufructuadas por los mismos de siempre. Banqueros, empresarios, delincuentes comunes, aunque se llamen empresarios. ¿Tenés fresco cuál es la relación entre los pagos que debemos hacer de la deuda, intereses y los presupuestos críticos del país, como educación? Claro, ahora tenemos que esperar el presupuesto porque en este momento Milei supuestamente está gobernando con un presupuesto viejo, ¿no? Y con el DNU 70 que le da facultades para hacer lo que quiera. Es decir, y van a mandar ahora el presupuesto al Congreso y ahí vamos a ver las cosas. Ahí se ve la realidad de cuánto hay para pagar la deuda, cuánto hay para los jubilados, cuánto hay para obras de infraestructura, que directamente ya no va a haber nada, excepto algunas que sean urgentes. Un símbolo de eso es que cuando la pandemia, Alberto Fernández mandó un presupuesto al Congreso para el año 2021. Él había dicho públicamente que iba a privilegiar la salud sobre la economía. Y cuando vimos el presupuesto, vimos que para salud y educación había 350.000 millones de pesos y para el pago de intereses de la deuda había 650.000. Entonces, claro, una cosa es lo que a veces se dice y otra cosa es lo que se firma y los documentos que conocen únicamente los investigadores, los legisladores que van a aprobar el presupuesto, y que en el caso de la deuda es como decía un juez amigo mío, un ex juez de la Nación, el doctor Salvador Lozada,
es un club de la deuda, salvo algunas excepciones de legisladores de la izquierda y algunos dirigentes del sector, todos dicen que hay que pagarla. Sí, sí, están todos de acuerdo. Menos vos y los que creemos en vos y te damos espacio para que lo cuentes. Sí, sí, sí. No, además, ¿sabés lo que pasa? No es que yo digo no hay que pagar la deuda. Señores, hay que pagar lo que corresponda pagar. Y no es posible admitir que el Estado sea a cargo de deudas privadas y que las haya seguido pagando y que no las reclame. Entonces, como eso significaría un barajar y dar de nuevo sobre un montón de cosas, y hay que ponerlo en evidencia. Porque si no, seguimos siempre con el criterio. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia. Y así la Argentina recibe una deuda de la dictadura de 45.000 millones y hoy tiene una deuda 10 veces mayor. Después de haber pagado durante 40 años casi 400.000 millones de dólares. Clarísimo, clarísimo. Lapidario. Bueno, querido Alejandro, es un gran placer siempre hablar con vos. Deprimente, como te digo, en broma, pero real, es muy necesario. ¿Querés cerrar esta charla con algo que quieras realzar? Esperamos la próxima ansiosos. Primero te agradezco esta oportunidad de poder hablar siempre, porque si no, la gente no se entera. Y en segundo lugar, yo creo que si la Argentina sigue por este camino, vamos a terminar mucho peor de lo que terminamos en el 2023. Y vamos a una especie de callejón sin salida, donde si la dirigencia política no se hace cargo de que la Argentina tiene que ir para otro lado, y creo que no vamos a tener destino y se va a hacer realidad esa frase que le dijo Brzezinski hace más de 30 años a un funcionario del gobierno Alfonsín. La Argentina es un país inviable. Sí, bueno, ojalá no sea, pero evidentemente sí, nos están empujando hacia el abismo. Veremos qué sucede, si tienen éxito o no. Bueno, querido Alejandro, te agradezco enormemente esta charla y tendremos muchas más en el futuro. Un abrazo grande. Okay, un abrazo, hasta luego. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.